Ya estoy aquí de regreso contigo este sábado en Enlace 50, sábado 2 de abril, el primer sábado de abril. Estamos estrenando mes y me da muchísimo gusto recibir a Nacho Maldonado, de quien ya te hablé en el primer bloque y él nos va a decir mucho más de él ahora. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Concha? Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Oye, pues lo primero que me impresiona de toda tu carrera es lo polifacético, o sea, la cantidad de cosas que haces, o sea, tu parte de músico, que a mí toda la música me parece fascinante, y tu parte científica y todo lo que estudias, y la ideología, y la medicina natural, y los ortomoleculares, y los herbolarios, y ¿cómo se llama? Tu planta médica, ¿se llama? La planta La médica planta, que la dirige planta médica, sí. desde 94. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de ti y por qué, de dónde salen todas estas pasiones y estas curiosidades? Bueno, pues con mucho gusto. Este, el tema de la música, yo llegué como a México, nací en Argentina, llegué a los 7 años y soy el tercer Ignacio Maldonado. Tengo mi padre médico, mi abuelo médico y mi padre, aparte de médico, que ha sido un gran maestro mío, siempre trabajó mucho con la música, siempre ha estado en coros y en aquella época teníamos como una especie de folclore, ya sabes, una peña en casa. Entonces toco y canto desde muy chico. Pero después acabó la prepa y me piden una carrera, me he hecho comunicación, en la mitad de comunicación en la Ibero. Dejo la carrera para dedicarme a la música profesionalmente y hago la superior de música de Limba. Y luego, pues como buen Virgo, ya sabes, regresé a terminar lo que había empezado. Entonces sí acabé, pero acabé años después. Hice una subsistema en cine y después de un rato dejé la música porque la verdad es que me desilusionó un poquito. O sea, tenía como una expectativa de lo que era ser un músico profesional y acabé haciendo acompañamientos con cierta gente y cantantes y eso, y bueno, lo probé un rato, luego yo sabía un poco mi destino, más bien como padre de familia y como de armar un hogar, y esa parte como que no cuadraba mucho y decidí abrirme por otro lado. Entonces, empecé como a los 26, 27 años con estudios en herbolaria. Me gustaba mucho la medicina natural. Mi padre siempre me decía que estudiara medicina porque era un linaje de médicos. Y le dije, sí, pero de esta forma. Entonces estudié naturopatía en la escuela de Bernard Jensen, que es como una carrera de medicina natural con cierta licencia, si quieres. O sea, tengo una licencia para poder ejercer la iridiología aquí en México y en Estados Unidos. Y bueno, llevo 28 años con eso. La música la retomé un poco después. En un principio, para ser serio, pues tuve que dedicarme exclusivamente a esto. Fundé la Planta Médica, que es una clínica de medicina natural, ¿no? Y en la que tengo trabajando aquí en Chimalistac, en San Ángel, desde 1994. Un poco después vino el tema de la línea de productos ortomoleculares, que tiene un nombre muy acá, pero en realidad es complementación, Concha, es suplementación ortomolecular. Es un nombre que se debe a un premio Nobel, un bioquímico que se llamaba Paulding, y él le puso el nombre de nutrición ortomolecular, que es básicamente la complementación en un momento en donde hay tantas carencias, tú sabes, hay un espejo entre lo que pasa con la Tierra y el cuerpo humano y ambos están en deficiencia. Si hay deficiencia de magnesio en la Tierra, pues hay la necesidad de suplementar con magnesio y de ahí va más o menos, ¿no? La línea de SBN pues es mi pasión. Tenemos 48 productos y estoy muy metido en eso personalmente. Y ahí va la cosa, ahora ando de vuelta bueno, en consultas que nunca he dejado, el tema de la suplementación y los productos ortomoleculares y la música. Suena mucho, pero sí se puede. Es muchísimo y es maravilloso porque aparte se complementa, ¿no? Estás también haciendo música de sound healing, ¿no? Algo semejante. Sí, tal cual, tal cual. Digamos que nunca, yo soy saxofonista de carrera y me gusta el jazz, pero yo no siento nada al tocar estándares de jazz. O sea, yo tocar Body and Soul, que es un estándar de 1949, pues ya sabes, ahí era la guerra, pues, no me identifico, yo tengo raíces sudamericanas, entonces mi música va más por otro lado y definitivamente tuve la fortuna de poder hacer este encuentro de lo que era como este tema esquizofrénico de la música por un lado y la medicina por otro, y he tenido la fortuna de poder encontrarlos en esto de las frecuencias binaurales y de la música para sanar.
Claro, es que es interesantísimo todo eso, o sea, realmente es un complemento impresionante. La gente llega contigo con cualquier tipo de enfermedad, dolencia o malestar. La gente al consultorio llega así, es medicina general, ¿no? O sea, hacemos medicina integrativa y medicina general. Entonces, en realidad llega con o sin dolencias y vamos viendo a partir de la lectura del iris, que es súper apasionante, realmente muy interesante, y otras técnicas de diagnóstico. Me gusta mucho la lectura del pulso. Estudié 4 años de medicina tradicional china y estudié Ayurveda, entonces me quedé con esto del pulso vascular autónomo, que para explicarte un poco es como entrar directamente a la respuesta del corazón sin intermediarios, ¿no? Hay gente que utiliza el péndulo, Sí, hay gente que utiliza la respuesta de la fuerza muscular, ¿sabes? Cuando te dicen, a ver si te sí, cae bien esto y tratan de abrirte los dedos, sí. o gente que te dice, a ver, trata de darle para arriba y te presionan para abajo. Y hay algunos estímulos que te debilitan y otros que te fortalecen. Entonces ahí, desde el punto de vista de la respuesta muscular, sería por aquí. En la lectura del pulso es como irnos a la raíz del asunto, de la pregunta, y básicamente el pulso te dice me late o no me late. O hablando de alergias, por ejemplo, rechazo, empatía, antipatía, empatía, ¿no? Entonces, uso eso, uso la lectura de lengua y bueno, la historia clínica que siempre nos dice tantas cosas, ¿no? Oye, a ver, eso de la lectura de lengua, eso no me la sabía. Bueno, la lectura de la lengua es la observación de la lengua. Digamos que tenemos distintos microsistemas, que son como mapas en donde encontramos el todo en la parte, ¿no? Entonces encontramos de repente que todo el cuerpo puede estar reflejado en los ojos y tenemos el lado derecho del cuerpo en el iris derecho y el lado izquierdo en el ojo izquierdo. El iris es la parte de color, pero también tenemos otra forma de hacerlo que sería la esclerología, que es la parte blanca del ojo, que es lectura de venas, es como una lectura vascular y también es unidireccional, pero lo mismo encontramos en el pabellón de la mano, en el pabellón auricular. Has visto que de repente hay gente que tiene como sus tachuelitas ahí de repente de algún tipo de acupuntura en el Claro. pabellón auricular. Entonces aquí también encontramos que hay un mapa de todo el cuerpo. Otro muy común es la planta de los pies, ¿no? En donde de repente puede ser reflexología o reflexoterapia y encuentras que hay una parte que está conectada por impulsos bioeléctricos y canales de la parte al todo, al mapa. Entonces, la lectura de la lengua es tal cual eso. Yo lo utilizo para ciertas cosas, como que después de muchos años he ido encontrando afinidad para ver esto, me gusta más la lengua. Yo, por ejemplo, toda la parte digestiva, metabólica, temas de parásitos, lengua, ¿no? Pero todo lo demás es básicamente muy cómodo para mí verlo en el iris, porque aparte saco una foto del iris y tengo un iris grandote ahí, pues ahí tengo una ventana de expresión y una forma de poderme meter de lleno en el consultante, ¿no? ¿Todo esto es naturopatía? Sí, la naturopatía es, te digo, es una forma científica, regulada de la medicina natural. Y la medicina natural se antepone, por supuesto, a la medicina de patente. Y ahí nos vamos a principios hipocráticos, en donde no había una diferencia. Todos éramos naturistas, no había una farmacopea vinculada con las grandes industrias farmacéuticas. Entonces, todos los médicos eran herbolarios, ¿no? Yo me quedé un poco en eso, en el origen. Mi pasión son las plantas medicinales y entonces como que vas eligiendo tus herramientas, ¿no? Yo ya elegí como mi herramienta de diagnóstico, que es la iridiología, la lectura de pulsos, observación de lengua, historia clínica, y dentro de la naturopatía eliges cuáles van a ser tus herramientas terapéuticas, y yo estoy básicamente concentrado con la herbolaria, con la nutrición, alimentación integral, y con la suplementación, que es cuando hay carencias en la nutrición. Eso es Wow. naturopatía. Wow, pues qué padre, qué interesante está toda la manera integral que tienes de ver al ser humano. O sea, qué padre. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que es muy bonito porque, bueno, todo esto, sí, o sea, en realidad fue todo un rollote para decirte a ti y a tu auditorio que tiene que ver con estas ganas de ayudar, pensar que un mejor mundo es posible y esta vocación de servicio, Qué ¿no? maravilla, Entonces, pues. por ahí va la cosa. Claro, claro, qué padre. ¿Y tu papá qué dijo de que estudiaras esto de naturopatía? Mi papá es un gran maestro y al ratito como con él y está encantado y bueno,
Él tiene una formación, él es un médico que nació en 1934, entonces es una formación. Luego ya dejó por completo la psiquiatría y él estudió medicina, filosofía y psiquiatría. Wow. Y ahora básicamente lo que hace es medicina, terapia familiar, de pareja o individual sistémica. Ya sabes, como argentino médico, pues pasó por Freud, pero se lo repasó. Esas terapias de 4 o 5 veces por semana, diván, vienés, todo lo ortodoxo, y le dio la vuelta. Entonces, estamos en un buen momento de encuentro siempre. Qué increíble que lo tengas. Dile que está invitado al programa, por favor. Encantado, Ojalá encantado, sí, sí, quiera sí. venir un día aquí a platicarnos Enlace 50. Es que este programa es para personas de 50, 55 en adelante. O sea, la idea de este programa es cómo aprender a disfrutar con calidad de vida la nueva longevidad. Porque cada vez vivimos más, no es lo mismo vivir que durar y hay que aprender a cuidarnos para estar plenos, sanos, activos, productivos. Y pues evidentemente la salud es el paso número uno. De acuerdo. Entonces, pues tú ya tienes más de 50 también, ¿no? Ajá. Sí, tengo Entonces, 54. bueno, 54. Bueno, o Ajá. sea, ¿qué recomendaciones dentro del tema de regeneración celular y cómo lo vas a abordar? Pensando más o menos en nuestras edades y que vamos para largo, ojalá. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, el tema de regeneración celular tiene que ver con regenerar o rejuvenecer las células, ¿no? Está muy vinculado con todos los temas de desintoxicación. Ujú. Es una de mis especializaciones, o sea, siempre que viene la gente al consultorio, digamos que está el antojo de poderle ayudar y generalmente nos encontramos con un paciente que tiene cierto nivel de estancamiento y de intoxicación a nivel celular. Entonces, es por un lado lo que sería desintoxicación de órganos, optimizar las vías de eliminación, pero también tiene que ver con regenerar o resetear los estímulos, ¿no? Y eso es una cosa que está en la cancha de cada quien, que tiene que ver con toda la ventana de expresión que tenemos hacia el exterior, por ejemplo, el oído, ¿no? O sea, ser más selectivos con lo que oímos, con lo que dejamos entrar, con lo que leemos, con lo que vemos, que sean imágenes que nos inspiren, que nos resulten sanadoras, con lo que nos comemos, resetear un poco también el paladar, en fin, creo que es una edad que no cambio por nada, no sé si estás de acuerdo conmigo, Totalmente. porque tenemos como que lo mejor de los dos mundos. Digo, afortunadamente yo me encuentro sano, me dedico a eso y trabajo por eso, pero también tenemos energía, también tenemos como todavía mucho empuje. Entonces, una de las cosas que encuentro en esta etapa con la que tú trabajas con tanta dedicación es que te vuelves experto de alguna forma, no me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero vas cobrando cierto nivel de sabiduría, ¿no? Es decir, que ya no te cuentan una y te la crees a la primera, que ya tienes formado a tu maestro interior, ¿no? Y que sabes por dónde va. Creo que esa sería la parte positiva. La parte negativa es que se pueden empezar a presentar una serie de neurosis, ¿no? Y de reacciones, de hiperreacciones, ¿no? Y ahí es en donde encuentro de repente la posibilidad de ayudar por medio de la regeneración celular, ¿no? Cuando las células están cansadas, están más envejecidas que el cuerpo o que el timeline del paciente, que la línea de vida del paciente, es cuando podemos ayudar a hacer un trabajo de rejuvenecimiento celular, ¿no? Y ahí, bueno, todo lo que yo hago que tiene que ver con nutrición, una dieta sana, cómo poderle ayudar por ahí, con desintoxicación, con plantas medicinales y con suplementación, ayudan justamente a este proceso de rejuvenecer al paciente, porque como bien decías, estamos en un momento en el que vamos para largo, digamos que la receta esta de la larga vida la vamos encontrando de distintas formas, pero se empieza a convertir en una especie de obsesión, y de eso también podríamos hablar. ¿Y qué hacer para que, ok, vamos a ser más longevos, pero cómo vamos a llegar? ¿No? Y cómo poderle ayudar a la gente a tener un segundo, un tercer aire de repente, rejuveneciendo las células. De eso se trata. Pues sí, y yo creo que es importantísimo porque sí, también sé que se puede volver obsesión. Sin embargo, creo que pues hay un doctor que dice que la salud no es todo, pero que sin salud no hay nada. Y te juro que se me quedó grabada en una entrevista, es Rafael Álvarez Cordero. Él debe de tener como 86 años y no sé si lo conozcas. No. Es así, es un gran médico, así de los de antes, por decirlo así, porque Ajá. o a lo mejor tiene más de 86 años. Y sí, Rafael, ¿qué se llama Sánchez? Álvarez Cordero. Álvarez Cordero, lo voy a estudiar.
Sí, es un tipazo. Y entonces me encanta, él dice, tiene un libro que se llama Vivir o Durar precisamente, y él habla de eso y creo que mientras más educación tengamos las personas de cómo cuidarnos, pues mayores probabilidades de estar bien, ¿no? La información es el primer paso para estar sanos. Y creo que yo te he escuchado mucho hablar de nutrición, te escuché hablar también de ejercicio, que eso ya la gente yo creo que ya más vale que se la sepa, pero de nutrición, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esa regeneración celular en esta etapa? ¿O quieres hablar de regeneración celular solamente sin que tenga que ver? No, vamos a hablar de lo que tú quieras y sobre todo vamos a tratar de ayudar de forma práctica con esta pequeña conversación, que espero que sea la primera de otras tantas, mi Claro querida. que sí, yo feliz. Mira, yo creo que vamos a compartir con la gente algunos principios básicos que ayudan a todos. Recuerda que somos casi 7 billones de personas, pero somos 7 billones de personas. No podemos pensar en una gran masa, ¿no? Existen los biotipos, ¿no? El Ayurveda habla muy claramente de eso cuando habla de los doshas y dice, a ver, están los pitas, los kapas y los vatas, ¿no? En ideología, que es muy interesante, podríamos hablar de 3 biotipos: ojos cafés, ojos azules y ojos mixtos. Ahí entran los cafecitos, miel, los verdes, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo que te voy a dar tiene que ver un poco con todos y luego ya podríamos especializarlo como para cada biotipo. Tiene que ver con una dieta de eliminación, básicamente. ¿Qué quiere decir una dieta de eliminación? Eliminar intermediarios entre el sol, la tierra y tu plato de comida, ¿no? Es evitar edulcorantes, colorantes, saborizantes, conservadores. Y lo que digo no es ninguna novedad, lo sé, pero es una repetición que tenemos que meternos en la cabeza, ¿no? Es tratar de darle una vuelta a la industria y comer fresco y comer sano, ¿sí? Comer variado, comer rico. Yo acabo de terminar un curso de alimentación integral que estuvo muy bonito porque eran 3 horas por día, pero era 1 hora y media de teoría y 1 hora y media de cocina. Nos metíamos a la Padre. cocina. Me encanta cocinar, obviamente. Obviamente te digo porque como padre, pues hay que estar ahí como maestro en la cocina. Entonces, básicamente es quitar carnes rojas, ¿no? O sea, evitar lo más que podamos, y hay muchas razones para esto que te estoy contando: la carne de res, la carne de puerco y los mariscos también. Aquí no entran los pescados, pero entran los mariscos, ¿no? ¿Por qué? Porque están hasta abajo de la pirámide, están hasta abajo de la cadena alimenticia, ¿sí? Se están alimentando de carroña de alguna forma en el fondo del mar. Y sí, ahí están los deliciosos camarones, etcétera, etcétera, ¿no? Este, yo trato de promover una dieta vegana o una dieta vegetariana porque me parece que el planeta no da más. O sea, no es una cuestión de qué rico, porque es pensar desde una perspectiva muy egoísta, ¿no? Entonces, no me gusta promocionar. En el curso que di de 8 semanas, no hubo un solo platillo que no fuera vegano o vegetariano, ¿no? Pero no me gusta promover que la gente salga a comprar animales por muchas razones. Pero aquí, entre nosotros, desde un punto de vista de salud clínica, la carne blanca es más sana. O sea, la carne de pescado, la carne de pollo, pollo orgánico, obviamente, ¿no? Y aquí también podríamos hacer un paréntesis y hablar un poco de algunas dietas muy peligrosas, ¿no? Como puede ser la dieta ketogénica, como puede ser la dieta paleo, que están muy mal interpretadas, ¿no? Otra cosa que recomiendo que dejemos son los embutidos, porque hablábamos de quitar fases, de quitar intermediarios. Entonces, todos estos conservadores, excesos de sodio, etcétera, mejor evitarlos. En tercer lugar, las harinas refinadas, particularmente la de trigo, ¿no? Esto es el pancito, es la galletita, Los pero también son las pasteles. pastas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene tal nivel de refinación que cuando lo comes se queda pegado en los intestinos, y esas son las famosas adherencias, ¿no? Por otro lado, tratar de evitar, bueno, al tratar de evitar las harinas refinadas, sí se vale el maíz. Pensemos, de hecho, hablando de biotipos, que el trigo, que es una planta sagrada, si quieres, es una planta sagrada para los europeos. Y que si bien en México hay un mestizaje muy interesante, lo que toca aquí es el maíz, y hay maíces deliciosos. Entonces, el maíz, o sea, promover un poco más el consumo de maíz y evitar un poco el consumo de trigo. Si es necesario el trigo, la importancia de la masa madre, de que sea integral, que veas que sea integral, porque no es un integral tipo estas marcas de panes de caja que los pintan un poco, que tú veas las semillas, ¿no? Y que sea multigrano. Otra recomendación importante tiene que ver con un tema muy polémico y muy de moda, que es el de los famosos lácteos, ¿no?
que nosotros tenemos 28 años hablando de esto, pero ya es una tendencia por suerte, ¿no? El tema con los lácteos es básicamente, desde mi punto de vista, con los lácteos de vaca, ¿no? Porque hay muy poca relación desde el punto de vista bioquímico entre la leche de la vaca y la leche de nuestra madre, ¿no? En todo caso, hay una relación intrínseca desde un punto de vista bioquímico entre la leche de la cabra y la leche de nuestra madre. Entonces, los quesos de cabra son mucho más asimilables. Digamos que tenemos toda una programación enzimática para que sean más asimilables. Los de vaca no. Y los peores, paradójicamente, son los que tienen más suero, ¿no? O sea, la leche, la crema, el cottage, el panela, generan un montón de mucosidad, ¿no? Fíjate, y ya era tan así, te ponías a dieta y tómate tu queso panela. Qué bueno que ya, no. Y tu jamoncito y tu pancito multigrano que en realidad estaba pintado, ¿no? Ajá. Sí, no, hay que darle todavía muchísimas vueltas a eso. La comida en los hospitales, por ejemplo. Claro. No, te mata. Ayúdenos a ayudarlos, ¿no? ¿Los quesos de oveja? Los quesos de oveja entran como los de cabra, mucho más asimilables que los quesos de vaca, ¿no? En todo caso, los quesos de vaca más apestosos, el blue cheese y el gorgonzola y todos estos, son quesos que ya traen un fermento y que por lo mismo van a caminar distinto, ya van a caminar por vida propia en los intestinos, de alguna forma. Digamos que traen algunos probióticos ahí. Entonces, pueden ser más recomendables, aunque lo que yo realmente recomiendo en la consulta son los quesos de oveja y los quesos de cabra. Y los quesos veganos, por supuesto, que hay unas delicias. Delicias. Saben a quesos de verdad. Exactamente. Y el parmesano, por ejemplo, buenísimo. Sí. Ok, entonces todo eso contribuye a la regeneración celular. Creo que por lo que te he oído nos falta un poco lo del azúcar, las frutas, los jugos, toda esa parte que es tan mexicano. De acuerdo, de acuerdo. El azúcar, bueno, el azúcar pues nos ha metido en lo que realmente es la pandemia en México, que es el tema de la diabetes, ¿no? O sea, en México tenemos el primer nivel, el primero en el mundo, lugar de obesidad, de obesidad infantil, de consumo de refrescos, etcétera, etcétera. Y justo sobre un biotipo, sobre un tipo de ojos, porque ahora volvemos a la ideología que siempre acaba siendo mi pasión, como para poder entender desde esa perspectiva, en donde si por algún lado podías afectar a esta raza, era por el lado del azúcar, ¿no? O sea, los ojos cafés, mayas, y hablamos no solamente de México, sino hablamos de Mesoamérica, esos ojos tienen una información genética para durar 130 años, Concha. Y la gente está siendo amputada, está muriendo a los 70 años. O sea, realmente por el lado de la Coca-Cola, de los refrescos, etcétera, y vamos a decirlo con todas las palabras, de todos, pues es Wonder y es Marinela y es Bimbo y todas esas marcas que a fin de cuentas, recuerda que si tú no consumes, si tú consumes un carbohidrato refinado y no lo inviertes a nivel de energía, o sea, no haces una actividad física, ese estancamiento y se convierte en azúcar. Entonces el azúcar es de los temas en donde tenemos que hacer más hincapié y no es ya nada más el azúcar agregada, sino entender esto que te estoy diciendo, ¿no? Y quiero repetirlo para que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de la pirámide nutricional, tenemos los carbohidratos, tenemos las proteínas y las grasas, ¿no? Hay de carbohidratos a carbohidratos, de proteínas a proteínas y de grasas a grasas. Hay dos lecturas distintas, ¿no? En el caso de los carbohidratos están los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples es el azúcar añadida, es el piloncillo, es la miel, son azúcares muy rápidas. Los carbohidratos complejos son las harinas, si quieres, entre otras cosas. Entonces, si tú te echas un plato de pasta y te vas a correr un maratón o a cantar una ópera o a hacer tu clase de CrossFit o a podar el jardín, vas a consumir esto y no se va a convertir en un azúcar que te va a afectar directamente. Entonces, dependiendo un poco de tu actividad física, tu relación con los azúcares y con los carbohidratos, tal cual, así como lo estoy diciendo. Por eso promovemos tanto bajarle el azúcar, pero también incrementar la actividad física. Claro. Sí, entonces todo eso es parte de la regeneración celular, ¿es parte o no? Oye, claro. Estamos todo el tiempo hablando de regeneración celular que tiene que ver con rejuvenecimiento. ¿Y cómo lo vamos a poner en el último extractito del programa? ¿Cómo es que bajar el consumo de azúcar y el bajar el consumo de refinados va a ayudar a regenerar y a rejuvenecer las células? Pues es que lo que no mata fortalece y lo que estamos eligiendo como una buena dieta, lo que estamos promoviendo como una buena dieta, te va a ayudar
por supuesto, a rejuvenecer las células y a durar más y a tener una vida un poco más plena, ¿no? Claro. Y El todo tema de esto, las frutas que me preguntabas sí. es que, bueno, en las frutas hay azúcares, ¿no? Entonces, de repente hay frutas más dulces que otras, tratar de que tener un consumo de las frutas que sean un poco más ácidas o más neutras y no tan dulces, o un poquito. No comerte 3 mangos, sino un cachete de mango nada más. Y eso aplica para el mango y aplica para el chico zapote y todos los excesos de azúcares en las frutas. Y toda la parte mental, o sea, el estado de ánimo y todas estas cosas, ¿también la ves tú a través de tu medicina, tu herbolaria, todo esto? Hay muchas veces que viene un paciente con un tema gástrico, por ejemplo, una colitis, y ahí es obligado pensar en que, bueno, el colon es la zona más enervada del cuerpo y el vínculo que hay entre el sistema nervioso central, que rige no solamente todas las emociones, sino que tiene por impulsos bioeléctricos la capacidad de neutralizar, de manejar el estrés, etcétera. Y entonces es difícil que a una persona que viene por una colitis no acabes hablando de su calidad de vida, de su manejo del estrés, de sus herramientas. Entonces siempre está relacionado, es una medicina integral en donde está siempre el cuerpo, pero también está la psique y también está la emoción, Claro, totalmente relacionado. claro, todo está pegado. Y el sueño y los suplementos. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero esto de los suplementos que tú das, ¿cómo son? Tenemos 3 líneas, hay una que tiene que ver con herbolaria y tengo 18 fórmulas de herbolaria, que son fórmulas personales, pero por supuesto que están inspiradas en esta gran farmacopea que es la herbolaria mexicana, la tercera a nivel mundial. Está la china, está la ayurvédica de la India y está la mexicana, mal aprovechada, pero una biodiversidad increíble. Entonces, realmente son 18 fórmulas que van como para todo un poco, con nombres comerciales. Luego tenemos una fórmula, tenemos algo de vitaminas y de minerales también. Ya sabes, el zinc quelado, el magnesio quelado, el picolinato de cromo, el aquamar, que es una fórmula multimineral, varias vitaminas naturales, tenemos algo de extractos valorados también, algas, ¿no? Clorela, espirulina orgánicas, probióticos, enzimas, hormonas, ¿no? Naturales, como puede ser el Phytowoman, que es Black Coach, o el Fem Plus, que es Wild Jam, que son plantas que tienen información y tienen inteligencia hormonal en ellas, y ahí estamos hablando de fitoestrógenos, etcétera, etcétera, o la melatonina, que la vinculamos, que la hacemos en un compuesto junto con cacao, que es la especie vegetal de donde más se extrae la melatonina. Entonces, está muy interesante el catálogo. Qué maravilla. Yo creo que hay que hablar de muchísimas cosas más y que me gustaría que le dieras un mensaje a las personas que hoy te están conociendo aquí en Enlace 50, pensando en nuestra edad y pensando en lo que nos queda por vivir, que ojalá sea mucho, pero con una muy buena calidad de vida para cerrar. Y bueno, qué bárbaro. Muchas gracias. Hay que ir a verte. Desde luego voy a poner tus redes en todo y coméntanos, por favor. Muchas gracias, Concha. Bueno, un mensaje para todos nuestros colegas de vida, la gente que nació en los 60s y en los 50s y en los 40s, pues que la vida es hermosa, que la vida hay que vivirla con una posibilidad de reinterpretarla de alguna forma, ¿no? Que no es fijo, que digamos que la línea del tiempo nos va permitiendo la posibilidad de ir viviendo las crisis, de pasarlas y de hacer relecturas, que eso es muy importante, ¿no? O sea, no quedarnos fijos con yo soy este abogado que soñó con ser abogado y tengo, sino que de repente el rejuvenecimiento celular o la regeneración celular tiene que ver con, no sé, quiero cambiar de opinión, se me antoja estudiar esto, tener como un poco la perspectiva del joven dentro, ¿no? Que no es que ya somos maduros y tenemos entonces la obligación de seguir por el mismo camino, que se vale cambiar, que se vale rectificar, que se vale reenamorarse. Yo estoy en una etapa de mucha relectura, por ejemplo, ¿no? Y de volver a oír ciertas cosas y ciertas cosas no, ¿no? Y me impresiona mucho la relectura porque es un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? Como de repente te puedes quedar con un sabor de boca quizás un poco más elevado de una lectura que hiciste hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues mi mensaje es absolutamente optimista. Yo soy un optimista empedernido, que los mejores años están por empezar y creo que un mensaje en corto sería romper el estancamiento y el aislamiento. Venimos pasando de los 2 años más difíciles de toda una generación.
para todos fue muy duro, ¿no? Digamos que particularmente para los adolescentes sin pachangas y sin contacto, y para los emprendedores, la gente de 25 y todo, pero para la gente de nuestra edad también. Entonces creo que una de las tareas es romper el aislamiento, es volvernos a conectar y a reconectar, ¿no? Y cuesta un poco de trabajo porque nos vamos haciendo un poquito más huraños y más hogareños y estamos bien sin ver a tanta gente, pero creo que parte del consejo sería volver a establecer redes, ¿no? Y salir de casa, y el mundo está allá afuera, y contagiar a todos con lo que tenemos que comentarles y con lo que tenemos que decirles. Sí, definitivamente ese mensaje de volver, de salir al mundo sin miedo, ¿no? O sea, Ajá. como que con mucho entusiasmo y con muchas ganas de reconectar. Si la gente te quiere encontrar, ¿puede ir a tu consultorio, a la planta médica o dónde? Sí, sí puede ir a la Planta Médica. Nos puede encontrar en las redes también, ¿no? En Instagram y en Facebook, en la Planta Médica. Y ahí pueden encontrar la forma de llegar al consultorio, que lo tenemos un poco escondido. Y por eso lo importante de programas como el tuyo, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que hacer es promocionar la salud, y no es siempre uno a uno, es más con este tipo de herramientas que agradezco mucho de poderle hablar a más gente, ¿no? Entonces, encantado de una siguiente charla, y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50, Nacho Maldonado. Vamos a escuchar tu música. Por Vamos favor. a... Ah, Spotify, Nacho Es, Maldonado. Eso. en Spotify, Nacho Maldonado. Te mando un abrazo y aquí seguimos trabajando juntos. Muchísimas gracias por la invitación.